Empezaré diciendo que tuve un terrible padre biológico. Ha sido una persona distante y poco confiable desde que tengo memoria, y constantemente nos causa bastantes problemas a mí y a mi madre. Esta es solo una de esas experiencias. Cuando tenía 4 años, mis padres se separaron. Mi madre y yo nos mudamos a otro estado y ellos se pusieron de acuerdo en que yo visitaría a mi papá durante una semana 2 veces al año. Esta vez en particular, había estado con él por un par de días cuando estaba jugando con mi prima en un parquecito cerca de su casa. Un auto se detuvo y pude reconocer al conductor como uno de los amigos de mi padre. Él me habló y sin pensarlo fui y dejé a mi prima sola en el parque. Me preguntó si podía acompañarlo a ver a mi papá, a lo que yo accedí, y me subí a su automóvil. No sé cómo no me di cuenta que estaba manejando en la dirección equivocada. Aunque pensándolo bien, realmente no me sabía el camino a casa de mi padre. No noté nada hasta que ya llevábamos mucho tiempo en el auto. Nos paramos en una casa que no reconocía y el sujeto me dijo que esperara en el auto, así que lo hice. En ese momento yo no me sentía asustada ni nada por alguna razón. Eventualmente él regresó y me llevó al interior de la casa. Fue entonces cuando sí me empecé a sentir algo incómoda. Recuerdo haber visto a 2 chicas vestidas de una forma muy extraña y también a un sujeto con una mirada aterradora. Cuando él volteó a verme sentí que el estómago se me revolvía. En este momento estaba segura de que esta era una situación en la que no quería estar. Una señora me llevó a una habitación y me dio un sándwich. El pan estaba algo duro y yo no tenía hambre, pero me lo comí de todas formas y no dejé ni una migaja, porque me sentía mal por ella, lo que no tiene mucho sentido, pero eso es lo que pensé en ese momento. La señora me dijo muchas cosas que no comprendí, pero cuando ella se fue recuerdo haber pensado que mi padre vendría por mí pronto, así que me quedé dormida esperando a que él llegara. Esa noche mojé la cama y nadie fue a verme al día siguiente hasta que empecé a gritar muy fuerte y a golpear la puerta. Cuando la señora regresó y me regañó por haber ensuciado su cuarto, yo le pregunté por mi papá y ella me dijo que él iba a venir por mí en la noche cuando saliera de trabajar. Ella no me ofreció darme un baño ni lavar mi ropa, así que tuve que estar con mi ropa sucia todo el día. Después de eso no recuerdo mucho más. Mi padre no fue por mí esa noche y yo estaba muy asustada. En mi cabeza parecía que había estado ahí por varios meses. Pensé que no había ido a la escuela y que todos ya se habían olvidado de mí. En realidad estuve ahí durante 5 días. Me dejaron tomar un baño. No recuerdo haber comido mucho excepto por algunos sándwiches sin sabor y un par de bolsas de papas. Finalmente mi madre atravesó el país manejando para ir por mí. Después de no poder contactar conmigo ni con mi padre por algunos días y de que yo me perdiera mi vuelo de vuelta a casa, ella se asustó y vino a buscarme. Le agradezco al cielo que lo haya hecho. Encontró a mi padre en la casa de su novia, tranquilamente pasando el rato en el sofá como si nada estuviera pasando. Resulta que le debía mucho dinero a las personas que me habían llevado, así que les dijo que me llevaran con ellos en lo que él conseguía dinero, y se le olvidó el asunto. Él le dijo a mi mamá que no había podido conseguirlo, pero la realidad es que nunca le importó y jamás tuvo la intención de hacer algo e ir por mí. Mi increíble madre consiguió el dinero enseguida después de pedirle prestado a varias personas cercanas a ella, y pagó su deuda para pasar por mí inmediatamente. Recuerdo claramente cuando alguien entró a la habitación y me dijo que mi madre estaba ahí. Entonces salí velozmente y pude olerla. Fue la mejor sensación que he tenido. Volví a sentirme segura. Ella me llevó de regreso a casa y yo no volví a ver a mi padre por un largo tiempo, y ella nunca le habló a las autoridades. La relación de mis padres era muy complicada, así que yo comprendí completamente las decisiones que ella tomó. De cualquier manera, ahora me encuentro muy bien. He hablado sobre esto en terapia y he logrado aceptar la mayoría de cosas que viví en mi infancia, pero aún así no le desearía esto a nadie. Así que mi padre, su amigo y la señora de los sándwiches espero nunca más volver a verlos. Este hombre le propuso matrimonio a esta mujer, pero cuando ella vio el anillo decidió acabar con él. Había una pareja que se enamoró muy rápidamente y se fueron a vivir juntos tras solo 2 meses. Conforme pasaba el tiempo, la mujer empezó a notar que el hombre guardaba secretos sobre su pasado y evitaba a su familia. A pesar de eso, él le propuso matrimonio, enfrente de todos sus parientes en su primer aniversario. Fue entonces cuando ella notó que algo estaba muy mal y decidió terminarlo. Pues resulta que el anillo pertenecía a su hermana menor, que había sido robado en un altercado que resultó en su muerte. Ella decidió invitarlo por una última vez a cenar a su casa, puso algo en su bebida y de esta forma cobró venganza en nombre de su hermana. Por esta razón, siempre debes estar alerta. En el 2017, una anciana que vivía sola creyó ver algo moverse en su patio trasero y se acerca a la ventana para asomarse. Mientras está viendo, una sombra aparece justamente al otro lado del vidrio, parado en su patio trasero. Aterrorizada, mantiene su vista en la ventana mientras le habla a la policía, pero para cuando cuelga, la sombra ya no está. Cuando la policía llegó, la puerta de enfrente estaba abierta.
así que entran y encuentran a la anciana todavía parada enfrente de la ventana vigilando. Ellos buscan en el patio trasero, pero no encuentran nada. Cuando vuelven a entrar a revisar la casa, encuentran huellas de zapatos que no podían ser de la anciana en el cuarto en el que ella estaba. Entonces se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ella no estaba viendo una sombra en su patio trasero, estaba viendo el reflejo en la ventana de alguien parado atrás de ella. Eulalia era una enfermera muy guapa, amable y educada. Vivía una vida tranquila hasta que un día llegó al hospital a trabajar el doctor Joaquín. Ella, al verlo, inmediatamente quedó enamorada. Después de algunos meses, ella logró su propósito y se volvieron novios. Después de un año, el doctor le propuso matrimonio y le dijo que antes debía irse 15 días a un seminario, fuera de la ciudad. Antes de irse, le pidió que le planchara un traje. Un día un enfermero la invitó a salir, pero ella se negó pues estaba comprometida, a lo que el chico le confesó que el doctor Joaquín se había ido de luna de miel con su nueva esposa. Al día siguiente, ella comprobó que todo era cierto. Eulalia, sumergida en una profunda depresión, empezó a descuidar a sus pacientes y algunos incluso murieron por sus negligencias. Cuando llegó su día final, ella se arrepintió de todo, por lo que se dice que su alma está destinada a pasar la eternidad deambulando por los pasillos del hospital, cuidando a los enfermos que necesitan atención médica. Esto me pasó cuando era una niña de 10 años. Nunca le he contado esta historia a nadie, ya que según mi cultura no debemos hablar sobre ellos. Si lo haces, ellos desarrollan una atracción hacia ti. Para aclarar, soy nativa americana apache de Arizona y navajo de Nuevo México. Yo ya tenía cierta noción sobre estas criaturas y lo que son. Nosotros los tomamos como muy en serio, y si alguno es visto, incluso la policía de Navajo vendrá a investigar el área. Pero empecemos con la historia de cuando vi uno. Mi familia y yo vivimos en Arizona y de vez en cuando vamos a visitar a nuestros parientes navajo en Albuquerque, Nuevo México. En esta ocasión, nos fuimos temprano para llegar al mediodía, ya que es un viaje muy largo y aburrido. Pero si salimos temprano, todavía tenemos tiempo para disfrutar el día y convivir con nuestros familiares. Y nosotros los niños nos juntamos y jugamos todo el día hasta que llega la noche. La casa es muy pequeña, así que no todos podemos dormir adentro cómodamente, por lo que algunos de los primos tuvimos la genial idea y gran suerte de que nos dejaran dormir fuera en la vieja tienda de campaña. Ahora es de noche, alrededor de las 8 p.m., así que ya nos estamos preparando para dormir. Pasa un rato y estoy profundamente dormida, pero por alguna razón me despierto repentinamente. Por supuesto, aún estoy cansada y me tallo los ojos mientras bostezo. Cuando termino veo directamente a la entrada de la tienda de campaña y veo una figura iluminada por la luz del patio trasero, parada enfrente de la tienda. Al principio estaba asustada, pero pensé que sería alguno de mis primos tratando de asustarnos. Mientras tenía esto en mente, también pensé en por qué se tomarían tanta molestia en quedarse despiertos hasta tan tarde, solo para tener una pequeña posibilidad de que nos despertemos y los veamos. Mientras esta persona sigue parada fuera de nuestro campamento viendo hacia nosotros, me volteé hacia uno de mis primos que era 2 años mayor que yo para despertarlo y decirle que alguien estaba parado frente a nuestra casa de campaña. Él tiene el sueño súper pesado, pero sigo tratando de despertarlo hasta que finalmente me pregunta: ¿Qué quieres? Le digo que mira la entrada de la tienda y lo hace. Nunca he visto a alguien pasar de estar tan profundamente dormido a entrar en un estado de alerta y pánico extremo tan rápido en mi vida. Él me lanza una mirada de profundo terror y me dice que me calme. Me murmura que es un cambiante de pieles y que necesitamos estar callados. Nos quedamos ahí quietos por tanto tiempo. En mi memoria puedo estar segura de que fue al menos 1 hora cuando nos íbamos a volver a dormir, ya que la criatura no se había movido en ningún momento, y de repente empieza a dar vueltas alrededor de nuestra tienda, a un ritmo tan lento que nos mantuvo despiertos. ¿Recuerdas que te dije que esta era una tienda de campaña vieja? Sí, tenía algunos agujeros. Uno de ellos tenía el tamaño de una moneda de 1 peso. Decidí ser valiente y asomarme por ahí. Mientras daba su cuarta vuelta, me acerqué al hueco para observar a la criatura mientras pasaba. Ella se acercaba, pero mi primo me agarró y me dijo que me volviera a acostar y no hiciera ruido, o nos haría daño. Claro, era una niña pequeña, así que ignoré sus advertencias. Sigo viendo por el hueco, esperando a ver a esta criatura. Cuando paso por el frente del hoyo, lo que vi fue escalofriante. Vi lo que yo creo era un cambiante de pieles, bueno, su mitad inferior y no su rostro. Gracias al cielo. Lo que vi fueron unas piernas cubiertas de tierra y suciedad y un poco de pelaje de animal. Rápidamente me vuelvo a acostar y me escondo bajo mi sábana. Mi primo hace exactamente lo mismo. Esta cosa decide dejar de moverse y volver a vernos fijamente, como si supiera que lo había visto. Y otra vez se queda por mucho tiempo parado frente a la entrada, viendo hacia nosotros. Estuvo demasiado tiempo gastando toda mi energía en estar aterrorizada, que finalmente me quedé dormida. Me desperté temprano alrededor de las 5 de la mañana y decidí revisar afuera de la tienda de campaña para ver si había algún rastro de lo que había sucedido anoche. Y veo huellas descalzas que hacen que mi cuerpo entero sea recorrido por escalofríos.
y veo que las huellas dan vueltas alrededor de la tienda donde dormíamos. Esto me dejó en shock, ya que me di cuenta que lo que había visto anoche era real, y no se trataba solamente de un mal sueño. Mientras investigo las huellas, noto que se empiezan a alejar de nuestra tienda de campaña, hacia unas colinas rocosas que se encontraban cerca de donde nos estábamos quedando. Seguí las huellas hacia allá aproximadamente unos 300 metros. De pronto algo extraño y aterrador comenzó a suceder. Las huellas empezaron a cambiar de ser 2 huellas de pies y se convirtieron en 2 pares de huellas, unas de manos y unas de pies, lo que se me hizo extremadamente bizarro, ya que nadie haría eso. Mientras seguía la pista y me adentraba más en el bosque, las huellas empezaban a volver más y más pequeñas. Fue entonces que empecé a asustarme de nuevo. Entonces súbitamente las huellas cambiaron a ser como de las patas de un coyote. Entonces paré y volví a casa, primero caminando rápido, pero luego empecé a correr con todas mis fuerzas. Cuando llegué me senté en la entrada de la casa para tranquilizarme mientras contemplaba si debía contarle esto a mi familia, pero no pensé que me creerían, así que al final no se lo dije a nadie, ni siquiera a mi primo, ya que sonaba completamente increíble y parecía la clase de cosa que un niño diría para llamar la atención. Bueno, esa es mi historia. Nunca vayas a la reserva Navajo para ir a buscar estas criaturas porque ciertamente las encontrarás. Nosotros tomamos estas criaturas muy en serio y hacemos todo lo posible por no hablar sobre ellas. Y aunque yo rompí este código, solo quería advertirte sobre este peligro. Quien sea que esté escuchando esta historia, eres la primera persona en escuchar esto. Tengo algunas historias más para contarte, pero este es por lejos lo más aterrador que me ha sucedido. Cuando tenía 14 años, me solía pasar los días de verano en casa, en un pueblo pequeño donde vivía con mi familia. Esto significaba que solía pasar mis días sola mientras mis padres trabajaban. Yo solía ver la tele o jugar los Sims la mayor parte del tiempo. Mis padres solían estar fuera de la casa desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ellos me enseñaron a nunca abrirle la puerta a desconocidos, pero como me la solía pasar sentada en la sala, el sillón estaba muy cerca de la ventana de todos modos, así que siempre podía ver a las personas que pasaban por ahí, y ellos podían verme a mí también, supongo. Un día estaba sentada en la sala viendo Coraje el perro cobarde, mi caricatura favorita, cuando vi que un hombre iba caminando cerca. Como nuestra calle no tiene salida, normalmente reconozco a todas las personas que suelen caminar por aquí, pero con certeza podía decir que a él nunca lo había visto en mi vida. Era un hombre alto y delgado con la barba larga, y llevaba una sudadera con el gorro puesto y las mangas alzadas, lo que revelaba sus brazos llenos de tatuajes. E iba cargando una maleta grande, de esas que se suelen llevar al gimnasio, y observando detenidamente cada casa por la que él iba pasando. Mientras yo estaba sentada observándolo, podía darme cuenta de que yo también me encontraba completamente en su visión. Entonces empezó a caminar por nuestra casa, y cuando me vio me sonrió y se acercó a la puerta para tocar. Sé que yo no debía responder la puerta a alguien que no conocía, pero él ya me había visto y a los 14 años me aterraba la idea de ser grosera con un adulto. Así que obedientemente fui y abrí la puerta solo un poco, sin quitar la cadena de seguridad. Me asomé y lo saludo. Mientras él hablaba, sacó su maleta y me preguntó si mis padres estaban en casa. En ese momento supuse que probablemente se iría si le decía que no. Pero en vez de eso, se acercó a la puerta y abrió su maleta. E inmediatamente me dijo: bueno, la cosa es que acabo de salir de prisión y quiero hacer lo correcto, ¿sabes? Es muy difícil encontrar empleo, así que estoy tratando de vender algunas cosas. Entonces empezó a sacar toallas y otras cosas sin sentido de la bolsa. La palabra prisión me puso los nervios de punta, así que rápidamente tartamudeé algo sobre no tener dinero y cerré la puerta. Él se quedó parado ahí por un minuto mientras me seguía diciendo algo sobre si lo podía ayudar, así que me fui al piso de arriba a esperar a que él se fuera. Cuando ya se había ido, volví a bajar a ver la tele y no le di más importancia. Mis padres llegaron a las 5 y se pusieron a ver la tele, así que me subí a mi cuarto. Un poco después, alguien tocó la puerta, así que me acerqué a escuchar quién era mientras mi madre abría. Eran 2 oficiales de policía. Preguntaron si alguien había venido a nuestra casa ese día. En ese momento recordé mi visita de antes, entonces bajé las escaleras y dije que alguien había venido a nuestra casa más temprano. Como vieron que era joven, ellos pidieron permiso para entrar a la casa y hablar conmigo. Me pidieron que describiera al hombre y la conversación que tuve con él. Se veían muy preocupados, pero me seguían diciendo que no me preocupara y que todo estaba bien, y que fuera honesta sobre lo que pasó. Una vez que se los dije, pidieron hablar con mis padres, me agradecieron y se fueron. Enseguida fui con mis padres a preguntarles qué estaba pasando. Mi mamá me dijo que después de irse de aquí, el sujeto se había ido a la casa de otra chica que se encontraba en la ducha y no atendió a la puerta cuando él tocó. Al parecer, él se invitó a sí mismo dentro y subió las escaleras, cuando la encontró en la ducha y la atacó.
Con mi descripción de la evidencia del cuerpo de la chica lograron encontrar al sujeto. Resulta que acababa de ser liberado de prisión por un ataque similar a la chica de la ducha. Después de eso, nunca contesto a la puerta cuando estoy sola, y tampoco me baño si no hay nadie más en la casa. Nací en Carolina del Norte con una familia encantadora. No éramos ricos, pero nunca tuvimos problemas por el dinero y mis padres siempre tenían tiempo para nosotras. Tenía un hermano un año mayor que yo y mientras crecíamos éramos inseparables, las mejores amigas. Compartíamos habitación, nos gustaban las mismas cosas e incluso inventamos nuestro propio lenguaje secreto. Cuando llegó mi último año de prepa, mi hermana decidió tomar un año sabático para esperarme y que así nos fuéramos juntas a la universidad. Ella en verdad era la mejor hermana. Durante ese tiempo, ella tomó un empleo en un pequeño cine de nuestra ciudad. Al principio todo seguía normal, pero fue ahí donde conoció a un chico llamado Daniel. Al poco tiempo, ellos empezaron a salir, por lo que ella cada vez tenía menos tiempo para mí. Lo cual en realidad no me molestó, ya que yo estaba bastante ocupada con todos los temas de mi último año de prepa, como la graduación, mis calificaciones y buscar universidad, con respecto a la carrera que yo quería estudiar. No tenía ningún problema, ya que siempre supe que quería ser abogada. En todo caso, ya solo convivía con mi hermana ocasionalmente cuando ella invitaba a su novio a ver películas con nosotras en la casa. Él siempre me cayó bien, así que nunca tuvimos ningún problema. Pero un día mi hermana no llegó a casa después del trabajo, por lo que todos nos preocupamos y tratamos de comunicarnos con ella. Cuando llegó la noche y nuestras opciones se habían terminado, mis padres decidieron ir a la policía para reportarla como desaparecida, por lo que las autoridades decidieron iniciar una investigación y una búsqueda oficial. Durante la búsqueda, bastantes habitantes de mi ciudad se ofrecieron como voluntarios para ayudar a buscar a mi hermana. Yo vivía en un pueblo pequeño y esta clase de cosas nunca sucedía, así que fue una noticia impactante para toda la comunidad. Después de varios meses de búsqueda y no encontrar ningún rastro de mi hermana o alguna pista sobre su desaparición, la policía decidió cerrar la investigación, y mi familia y yo enterramos un ataúd vacío, en una lápida con su nombre. Y yo opté por estudiar mi carrera en la universidad local para no dejar solos a mis padres durante estos tiempos tan difíciles. Durante el funeral volví a ver a Daniel, el novio de mi hermana. Pude notar en él la misma tristeza que yo sentía. Cuando el funeral terminó, me acerqué a él y platicamos por horas sobre mi hermana y los buenos recuerdos que compartíamos sobre ella. Después de eso nos hicimos muy amigos. Supongo que fue el hecho de sentir el mismo dolor lo que nos unió. Después de algunos meses decidimos empezar a salir y curiosamente a mis padres no se les hizo raro que estuviera saliendo con él y nunca tuvieron ningún problema al respecto. Todo era genial. Nunca había sido tan feliz, estaba locamente enamorada, tanto que no podía pensar en otra cosa. Daniel era el chico perfecto y yo estaba segura de que él era el indicado. Para celebrar mi cumpleaños me preparó la mejor sorpresa de todas. Me llevó a una cabaña que su familia tenía en el bosque, donde preparó una cena con mi comida favorita, música y velas. Fue la mejor noche de mi vida. Al día siguiente me despertó temprano y me dijo que quería que pasáramos tiempo juntos en el lago que se encontraba cerca de ahí, a lo que yo ingenuamente acepté. Debí darme cuenta de lo que estaba pasando, pero como dije, yo estaba locamente enamorada. Debí ser más lista y debí darme cuenta de para qué eran las cuerdas y la cinta que estaba guardando. Debí darme cuenta que las pesas no eran para hacer ejercicio durante ese fin de semana, pero él me sujetaba de la mano y su sonrisa me hacía sentir que todo siempre estaría bien. Debí sospechar cuando me llevaba a un lago donde nunca había más personas. Debí ser más rápida cuando se lanzó sobre mí estando a mitad del lago. Debí ser más fuerte cuando me amarró con sus cuerdas y me puso pesas en mi mochila. Debí darme cuenta de todo antes de que me lanzara por la borda, pero no fue así. Mientras me sumergía en el lago y las últimas fuerzas salían de mi cuerpo fue cuando la vi. En el fondo del lago estaba ella, debajo de mí. Su cara estaba hinchada por el tiempo que llevaba ahí. Pero no había ninguna duda, era ella, era mi hermana, y mientras lentamente el último respiro que había en mis pulmones se iba agotando, un solo pensamiento estaba plasmado en mi mente, en lo más profundo de mi sentir. Una pregunta era lo que ardía en mi mente moribunda y en los últimos segundos de mi existencia no pude evitar cuestionarme. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que fue aquí donde arrojé el cuerpo de mi hermana? El 16 de febrero del 2009, alrededor de las 3:40 de la tarde, un chimpancé adulto llamado Travis, quien había sido una mascota muy amada y consentida por varios años, perdió la cordura y atacó ferozmente a una mujer de 55 años.
Este ataque continuó hasta que la policía llegó y acabó con la vida de Travis. La causa de este violento ataque permanecerá por siempre siendo un misterio. Travis nació en un santuario para chimpancés en Missouri, el 21 de octubre de 1995. A temprana edad fue adoptado por Sandra y Jerome Herold, quien lo nombraron como su cantante favorito, Travis Tritt. Ellos lo criaron en su hogar con mucho amor. Él solía acompañarlos en los viajes al trabajo o de compras y posaba para fotos en su camioneta. Todo el pueblo lo conocía y lo quería, incluso era bastante apreciado por la policía local, que lo veían como una adorable mascota. Incluso algunos de los vecinos solían jugar con él y comentan que Travis era muy cuidadoso al jugar y sabía cuándo debía parar y podía seguir instrucciones mejor que la mayoría de niños pequeños. Travis sabía vestirse, regar las plantas, alimentar a los caballos, podía beber agua de un vaso, usar llaves para abrir las puertas e incluso usar la computadora. Solía ver la televisión y podía cambiar canales, también llegó a manejar un par de veces. De hecho, Travis era tan bien comportado y capaz que llegó a ser protagonista en varios comerciales para grandes marcas. Solo tuvo un par de incidentes en su larga vida de comportamiento impecable. Por ejemplo, en el 2003 iba en el carro cuando fue golpeado por un objeto que fue arrojado por un peatón. El chimpancé salió del automóvil y persiguió al individuo, quien huyó del lugar, acto completamente entendible al ser perseguido por un chimpancé furioso de más de 100 kilos. Le hablaron a la policía, quienes trataron de meter a Travis de regreso al automóvil con galletas y otros obsequios por varias horas. Pero él solo siguió dando vueltas hasta cansarse y fue entonces cuando lo pudieron someter con un dardo tranquilizante, aunque nadie salió herido. Este incidente provocó que las regulaciones fueran un poco más estrictas y ahora quien quisiera tener un animal exótico tendría que solicitar un permiso. Pero a la familia de Travis no se lo pidieron ya que habían estado juntos durante mucho tiempo. Aparte de esto, una mujer que vivía en la misma zona dice que Travis la mordió y que trató de meterla por la fuerza al interior de un automóvil en 1996. Y aunque esto parecía algo serio, no se pudieron encontrar registros oficiales del tema, a pesar de que la mujer comenta haberlo reportado a la policía. A pesar de estos incidentes, Travis era considerado por toda la comunidad como inofensivo, bien portado y encantador. Pero todo esto cambiaría el 16 de febrero del 2009. Para esta fecha, tristemente, Jerome Herold había fallecido y el negocio familiar era manejado por Sandra Herold de 70 años, quien era asistida por su empleada y amiga Carla Nash. Quien atendía el negocio, cuidaba a Travis y ayudaba a Sandra con sus asuntos personales. En este día, Travis había tomado las llaves del auto de Sandra y salió de casa, por lo que ella le llamó a Carla para que viniera a ayudarla a hacer que Travis volviera a entrar a la casa. Carla conocía muy bien al animal, así que tomó uno de sus juguetes favoritos y se dirigió hacia su casa. En el momento en el que Travis posó sus ojos sobre ella, lanzó un feroz ataque, mordiendo y desgarrando su rostro y manos en contra del musculoso animal de 200 kilos. Carla no tenía ninguna oportunidad, estaba completamente indefensa. Sandra hizo lo mejor que pudo para salvar a su amiga, agarró una pala y lo golpeó por la espalda, luego le clavó un cuchillo de cocina, acto que le causó un gran estrés emocional. Travis había sido una mascota amada y miembro de su familia por más de 10 años. Hacer eso fue más doloroso que si se lo hubiera hecho ella misma, comentó Sandra. A pesar de esto, el ataque no paró y el animal continuó como si nada. Entonces Sandra llamó al 911 y le dijo al operador lo que estaba sucediendo. Aquí les dejo un pedazo de llamada donde se puede escuchar de fondo los gritos maníacos de Travis. This is Sandy. 231 Rock Crimmon Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chip. My friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a. Hurry Who up. has Please hurry up. He's my girlfriend. What is the problem? He's my friend. Después de la llamada, la policía y una ambulancia fueron enviados al lugar. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero tuvieron que esperar a la llegada de la policía antes de poder hacer algo. Travis paró su ataque al ver que llegaba la primer patrulla a la escena. Cubierto de sangre pero tranquilo, se acerca a la patrulla a tratar de abrir la puerta. Luego golpea contra uno de los vidrios. Camina hacia la puerta del conductor y la abre. En ese momento el oficial decide vaciar su cartucho contra Travis. Es aterrador y una muestra del poder de uno de estos animales el hecho de que Travis no perdiera la vida en ese instante, sino que regresó al interior de la casa, donde se fue a recostar en su lugar favorito antes de sucumbir a sus heridas. Por otro lado, las heridas de Carla eran extremadamente graves. Era un milagro que siguiera con vida, a tal grado que el personal que la atendió en el hospital tuvo que recibir tratamiento psicológico después de hacerlo. Carla había perdido sus manos, nariz, ojos, labios y la mitad de su cara, además de varias heridas internas.
Los doctores reunieron su mandíbula, pero no pudieron salvar su vista. Fue dejada con tal grado de daño que apenas si parecía tener un rostro humano. La naturaleza extrema de sus heridas la hicieron candidata para un trasplante experimental de rostro y manos. Ella valientemente se sometió a estas operaciones e inicialmente fueron un éxito, pero sus manos trasplantadas tuvieron que ser removidas luego de que desarrollara una infección. Ella logró sobrevivir y para pagar sus astronómicas cuentas de hospital ha hecho algunas campañas e incluso apareció en el show de Oprah, y dice que nadie debería tener de mascota a un chimpancé. Sandra Herold falleció un poco más de un año después del incidente. Su salud se vio afectada enormemente por el estrés que este ataque causó en su vida, lo que nos deja solo con el misterio del por qué Travis hizo lo que hizo, a lo que pudo haber varios factores que contribuyeron. En el día del ataque, por ejemplo, Carla tenía un nuevo estilo de cabello, lo que la pudo haber vuelto irreconocible para el animal. Ver a un completo desconocido con su juguete favorito pudo haber provocado esta reacción. Además, durante las investigaciones se descubrió que Sandra le había dado al chimpancé un medicamento relajante para humanos en la mañana del día del ataque, en un intento para calmarlo, aunque este medicamento podía causar efectos secundarios como alucinaciones, agresividad y furia. Mientras que todo esto pudo haber sido un factor en el escalofriante ataque de Travis, también hay que tener en cuenta el simple hecho de que este era un animal salvaje, y siempre lo sería, y por más que llegara a aparecer y ser tratado como un humano, nunca lo sería, y ningún humano lograría llegar a conocerlo o entenderlo completamente, y tratar con una criatura salvaje de tal tamaño y poder como si fuera una mascota, siempre fue y será algo de extremo peligro. Esto sucedió en el otoño del 93, cuando yo tenía 20 años. Fue antes de que yo entrara a la universidad y estaba trabajando en el turno de la noche en una fábrica de plásticos. Yo era la única mujer en el departamento, y mis compañeros al principio pensaban que yo no podría con el trabajo, pero probé mi valor y me gané su respeto. Era trabajo pesado, pero por el lado positivo estaba en un gran momento, mejorando mis capacidades físicas y acababa de terminar con el abuso de mi novio. Él me mataba física y psicológicamente. Probablemente esta sea la razón por la que terminé en esta situación. Acababa de salir del trabajo, eran la 1:30 de la mañana y mi carro ya estaba en la reserva, así que me paré en una gasolinera a recargar el tanque. Mientras lo hacía, una mujer más o menos de mi edad se me aproximó. Se veía nerviosa y asustada. Me platicó que había estado en casa de su novio y que habían tenido una pelea, que caminó hacia la gasolinera para usar el teléfono y pedirle a una amiga que pasara por ella. Durante este trayecto un carro se había parado junto a ella y los chicos que venían en él empezaron a decir cosas e intimidarla. Luego con su cabeza me señaló hacia un carro que estaba parado cerca de la gasolinera, junto a un basurero. Vi un carro grande y verde claro con al menos 2 o 3 figuras dentro. Me dijo que la habían amenazado y que tenía miedo de llamar a su amiga y esperar. Ella estaba limpia, bien vestida y no parecía estar mintiendo. Solo se le veía realmente nerviosa y asustada, así que no dudé. Terminé de llenar mi tanque y le dije que se subiera al carro y que le daría un ride a su casa. A esa hora, entre semana, no había nada de tráfico, así que enseguida le pregunté dónde vivía. Ella seguía volteando para ver si el carro estaba detrás de nosotros. Cuando le pedí que se pusiera el cinturón, ella me ignoró y continuó volteando. Supuse que solo estaba asustada. Un par de cuadras más adelante me comenzó a hacer preguntas y extrañas como ¿dónde está tu cartera? ¿Dónde está tu bolso? Necesito dinero. Mi estómago se revolvió. Solo podía pensar, tengo a esta mujer dentro de mi auto y ahora me va a robar. Pero eso no tenía mucho sentido. Yo manejaba un auto viejo y descuidado y todavía traía puesta mi ropa sucia de trabajo. No parecía una persona con mucho dinero, principalmente porque no lo era. Entonces se voltea una vez más y empieza a gritar, ¡ahí están, ahí están! Ya no parecía estar asustada en absoluto. Checo el retrovisor y allí estaba el carro verde claro detrás de nosotras. Ella empezó a saltar y a balancearse de un lado a otro en su asiento. Ya valiste, mis amigos están aquí, estás acabada. Y empieza a reírse como loca y abre mi guantera buscando mi cartera o mi dinero, mientras me dice todo lo que planean hacer conmigo. Si hubiera sido lista, simplemente hubiera conducido hacia la estación de policía. De hecho, si hubiera sido realmente lista, hubiera llamado a la policía desde la gasolinera, y ahí hubiera esperado a que llegaran. Desafortunadamente, nada de esto pasó por mi mente hasta después. En ese momento solamente me molesté realmente mucho y pensé en 3 cosas clave. 1. De frente había una intersección con autos esperando a pasar de ambos lados y el semáforo se acababa de poner en amarillo. 2. Tenía un martillo en el compartimento de mi puerta que suelo usar en el trabajo. Y número 3. Esta mujer todavía no se había puesto su cinturón de seguridad. Reaccioné rápido, no lo pensé más. Pisé a fondo y crucé la intersección justo antes de que se pusiera en rojo. Volteo para ver si el carro verde seguía detrás de mí, pero el tráfico de la intersección se había empezado a mover.
dejando parados a mis persecutores. La tipa empieza a gritar y yo piso el freno al fondo con todas mis fuerzas y solo escucho un satisfactorio crack, mientras ella golpea contra el parabrisas. Cuando rebota contra su asiento de nuevo, yo ya tenía mi martillo en la mano y empiezo a gritarle como loca. No recuerdo exactamente qué fue lo que le dije, pero debió ser algo como que no sabía con quién se estaba metiendo. Y que se bajara de mi carro antes de que algo realmente malo le sucediera. Mis gritos de desesperación y el martillo que tenía en mano realmente funcionaron. Ella rápidamente se volteó hacia la puerta para abrirla y le empecé a empujar para que se saliera de mi vehículo lo más rápido posible. Luego pisé el acelerador y me fui inmediatamente de ahí. Debo haber manejado al menos medio kilómetro con mi puerta de pasajeros todavía abierta. Seguí dando un par de vueltas sin sentido, ya que todavía tenía miedo de que el carro verde me alcanzara. Después de un rato, me paré para cerrar la puerta de pasajero de mi auto y luego me dirigí a la avenida para ir a mi casa, pero no podía parar de temblar. Así que me paré en una estación de servicio para calmarme y luego manejé a casa. Estaba viviendo temporalmente con mi hermana mayor ya que acababa de terminar con mi novio, así que al llegar le conté todo lo que había sucedido. Ella me abrazó fuertemente mientras me gritaba y me regañaba por lo inocente que había sido por no haber llamado o ido a la policía. Nunca me había alegrado tanto que alguien me estuviera gritando en toda mi vida. El 19 de febrero del 2013, un cuerpo fue encontrado dentro de uno de los tanques de agua de un gran hotel en el centro de Los Ángeles. Era el cuerpo de Lisa Lam, una estudiante canadiense de la Universidad de Columbia, quien había sido reportada como desaparecida a principios de ese mes, lo que dio inicio a una investigación que rápidamente reveló un conjunto de situaciones extrañas, que rápidamente captaron la imaginación de los curiosos de Internet y desató varias teorías de conspiración hasta el día de hoy. Elisa llegó a Los Ángeles un sábado 26 de enero del año 2013. Había viajado desde San Diego por tren para quedarse unos días en la ciudad y luego continuar por su viaje solitario por la costa oeste de Estados Unidos, que estaba tomando como un descanso de sus estudios en la universidad. Mientras estaba en Los Ángeles, ella visitó el zoológico y publicó varias fotos en sus redes sociales, donde se le veía feliz, segura y disfrutando de sus vacaciones. Unos días después se registró en el Hotel Cecil, un lugar con una reputación bastante aterradora, pero que era un lugar muy económico y de muy buena ubicación, por lo que solía ser de gran atractivo para estudiantes y visitantes con bajo presupuesto. La historia del Hotel Cecil es lo suficientemente extensa para tener su propio video, así que solamente hablaremos brevemente sobre el tema. Construido en 1920, llegó a ser la locación preferida para varios criminales y exconvictos, criminales como Richard Ramírez, también conocido como el acechador nocturno. Este lugar ha sido testigo de las peores atrocidades que han sido cometidas por el ser humano. Este era el lugar donde Lisa Lam se encontraba hospedada. Inicialmente se estaba quedando en una habitación compartida en el 5º piso del hotel, pero fue reacomodada en una habitación propia luego de que sus compañeros de cuarto rápidamente levantaran quejas sobre ella y su extraño comportamiento. Varios empleados del hotel vieron a Elisa el día en el que ella debía dejar el establecimiento para continuar con su viaje, y todos comentan que nunca notaron ningún comportamiento extraño de su parte. Incluso el gerente de una librería que estaba enfrente del hotel recuerda haber hablado con ella, pues había ido a comprar algunos recuerdos para sus familiares, y dice que su actitud siempre fue muy amable, alegre y la de una persona muy amigable. Los padres de Lisa se preocupaban por el hecho de que su hija, una joven estudiante, viajara sola, por lo que insistieron que ella les marcara todos los días por la noche, mientras que ella continuaba con su viaje. Pero el día 31 de enero, que fue el mismo día en que Lisa fue felizmente a comprar recuerdos para su familia en la librería, fue el primer día en el que los padres de Lisa no recibieron la llamada acordada. Al día siguiente, los padres de Lisa se pusieron en contacto con la policía de Los Ángeles y la búsqueda inició. Ellos incluso tomaron un avión a Los Ángeles para ayudar en la búsqueda de su hija. La urgencia de la situación se veía incrementada por el hecho de que, aparte de estar viajando completamente sola, Elisa había sido diagnosticada con algunas enfermedades como trastorno bipolar y depresión, para lo que se encontraba en tratamiento y tomaba algunos medicamentos. La policía registró el hotel, pero ya que no tenían ningún motivo para sospechar que un crimen había sido cometido, solo fueron capaces de revisar las áreas comunes, lo que sí incluía el techo, que incluso fue revisado por perros de búsqueda, pero estos no notaron ningún rastro de Lisa. Una semana después de su desaparición, se empezaron a repartir volantes con fotos de Lisa y sus características por toda la ciudad, lo que atrajo la atención de los medios hacia este caso. Una semana después de eso, la policía hizo pública una grabación de la cámara de seguridad de uno de los elevadores del Hotel Cecil, el cual mostraba a Elisa el día de su desaparición y su extraño comportamiento durante el video. Atrajo la atención del mundo entero. Podemos ver a Elisa entrar en el elevador,
presionar varios botones en el panel de control y luego pararse en una esquina. Cuando las puertas no cierran, ella se acerca a ellas, asoma su cabeza y voltea a mirar hacia ambos lados del pasillo, antes de regresar al interior del elevador y apoyar su espalda en contra del panel de control y hacia una esquina, mientras las puertas del elevador permanecen abiertas, como si estuviera escondiéndose de algo. Este extraño comportamiento continúa por varios minutos, con Elisa saliendo y entrando al elevador varias veces para asomarse a ambos lados del pasillo, luego para continuar presionando más botones, cubriendo sus orejas por un momento y luego gesticulando como si se encontrara hablando con alguien que no podemos ver en la grabación. Lo más extraño es que la puerta del elevador nunca se cierra durante todo este tiempo. Incluso cuando Elisa se queda parada dentro del elevador por varios minutos, la puerta continúa abierta. Es únicamente hasta que Elisa se retira del lugar que la puerta inmediatamente se cierra. Las imágenes de esta grabación han sido interpretadas de diversas maneras. Algunas personas dicen que Elisa se encuentra claramente asustada y que está tratando de subirse al elevador para huir de alguien que la está persiguiendo. Otras personas piensan que ella se encuentra jugando algo parecido al escondite con alguien que se encuentra en los pasillos, fuera del elevador. Y la teoría de la mayoría dicen que Elisa se encontraba a mitad de un brote psicótico y que estaba experimentando cosas que solo ella podía ver y oír. Cual fuera el caso, mientras que esta grabación levantaba bastantes preguntas, no brindó ninguna respuesta. Algunos días más tarde, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse sobre la baja presión del agua en las habitaciones, y también por el hecho de que el agua olía mal y llegaba a salir negra en ocasiones. Algunos huéspedes incluso llegaron a decir que el agua tenía mal sabor, ya que en este lugar se suele beber el agua directamente del grifo. En la mañana del 19 de febrero, un empleado de mantenimiento del hotel fue a revisar los tanques de agua que se encontraban en el techo del edificio, y al abrir la compuerta del tercer tanque descubrió el cuerpo de Elisa Lam. También fue descubierto el atuendo que Elisa tenía puesto en la grabación del elevador. Probablemente nunca sabremos lo que sucedió en el tiempo que transcurrió desde que ella fue grabada en el ascensor del elevador hasta que terminó en el tanque de agua en el techo del hotel. Lo único que se ha podido hacer es especular al respecto, y han surgido bastantes teorías de conspiraciones e incluso de sucesos paranormales. Todo esto a causa de que hay varias circunstancias definitivamente extrañas sobre los eventos transcurridos el día de su muerte. Por ejemplo, el hecho de que la escotilla de los tanques de agua debió ser imposible de abrir, ya que ésta pesaba varias decenas de kilos y se necesitaría herramientas especiales para poder acceder a uno de estos. Además de que la escotilla se encontraba cerrada el día que el empleado de mantenimiento fue a revisar la inspección, y habría resultado imposible que ella la cerrase desde el interior del tanque. También está el hecho de que ella no debió ser capaz de subir al techo del edificio sin que nadie se diera cuenta, ya que solo existía dos posibles rutas de acceso, una por la cual tendría que pasar por una puerta que cuenta con una alarma de incendio y hubiera sido escuchada por todo el edificio y solo los bomberos son capaces de desactivarla, y la otra por medio de las escaleras de incendios, que se encuentra al exterior del edificio, pero si se hubiera subido por estas, habría pasado por decenas de habitaciones, y alguien tendría que haberla visto, sin mencionar a los cientos de transeúntes que recorren las calles de Los Ángeles. Una cosa más que las personas marcan como un suceso extraño es el hecho de que varios días después de su desaparición, se realizaron varias publicaciones en algunas de sus redes sociales, y una de las teorías más populares nace gracias a la grabación del ascensor, donde se ve a Elisa inicialmente pulsando el botón del cuarto piso en el ascensor, y luego seguir el mismo orden que un ritual de Corea del Sur que es realizado para pasar a otra dimensión. Si bien todos estos sucesos han dado lugar a varias teorías y a mucha duda, una cosa es cierta, y es el hecho de que hasta el día de hoy nadie ha logrado descifrar a ciencia cierta qué es lo que le sucedió a Elisa Lam durante sus últimas horas de vida. Alrededor de las 2 de la tarde de un 27 de septiembre de 1986, más de 1 millón de globos de helio fueron liberados en la plaza del pueblo de Cleveland, Ohio, como parte de una campaña para recaudar fondos. El lanzamiento fue todo un éxito, pero el viento se llevó la gigantesca masa de globos en una dirección inesperada, lo que resultó en un caos total. La ciudad gastó millones de dólares por daños a la propiedad. Hubo decenas de heridos y posiblemente la pérdida de vidas humanas. La hazaña publicitaria fue planeada por una empresa privada, pero era respaldada por el gobierno de Cleveland, ya que ésta necesitaba urgentemente una buena publicidad.
La mayoría de los habitantes pensaban que esto sería lo que finalmente pondría a la ciudad en los reflectores, así que se comenzó a planear el evento con 6 meses de anticipación. Cuando la fecha de lanzamiento se aproximaba, se ensambló una estructura rectangular en el centro de la plaza del pueblo, y ésta servía de soporte para una red del tamaño de 1 hectárea, que se diseñó para sostener los globos llenos de helio antes de su tan esperado lanzamiento. Debajo de todo esto se encontraban 2.500 ciudadanos que se habían ofrecido como voluntarios para pasar todo su día inflando los globos. El objetivo eran 2 millones de globos, pero una tormenta que se avecinaba desató un lanzamiento temprano, por lo que el total terminó siendo 1.4 millones. Por lo que esa tarde del 27 de septiembre las multitudes entusiasmadas se reunieron para ver este histórico evento. Fue sin lugar a dudas una vista espectacular, además de estar rompiendo un récord mundial, justo como los organizadores del evento habían planeado. Mientras que para todos los espectadores que lo estuvieron viendo en persona ese día, el lanzamiento llenaba todas las casillas de ser un gran éxito. Los problemas empezaron en los días siguientes. Te explico. La mayoría de los globos llenos de helio se mantienen flotando por un tiempo suficiente para desinflarse completamente antes de volver a caer al piso. Sin embargo, los globos de este festival se encontraron casualmente con algunas lluvias y ventiscas de aire frío, lo que provocó que cayeran prematuramente. Millones de globos todavía inflados descendieron por toda la ciudad, donde taparon todos los drenajes y cubrieron campos completos. Causaron multitud de accidentes de tránsito, ya que los conductores trataban de evadirlos. También fueron ingeridos por ganado, causando heridas y enfermedades. Incluso llegaron a cubrir un aeropuerto, lo que los obligó a cerrar temporalmente. Pero lo peor de todo fue que cubrieron casi por completo el lago Erie, donde interfirieron con los esfuerzos de rescate de 2 pescadores que se habían perdido. Un helicóptero de rescate tuvo dificultades para llegar al área que había sido designado a explorar, e incluso cuando se lograba llegar a la ubicación y completar una búsqueda, localizar a 2 personas en el agua entre una completa infestación de globos y considerando que la parte superior de una cabeza y un globo a una gran distancia es algo muy difícil de distinguir, resultó ser imposible. Así que 2 días después la Guardia Costera decidió cancelar la búsqueda. Lamentablemente, algunos días más tarde, los 2 pescadores fueron encontrados sin vida a la orilla del lago, por lo que una de las esposas decidió levantar una demanda contra los organizadores del Festival de Globos, al igual que una infinidad de personas que habían sufrido accidentes de tránsito o pérdidas en su ganado. La mayoría de los casos se arreglaron rápidamente fuera de corte, con costos que sobrepasaron sustancialmente la cantidad de dinero que se había recaudado con el evento. Balloon Fest fue un completo desastre, pero al menos en todo esto la ciudad tomó una buena decisión, que fue el no repetirlo jamás, y los globos acertadamente eran biodegradables, lo que evitó que además de esto se causara un desastre ambiental. La ciudad conservó este récord mundial por menos de una década, récord que fue roto por Disney en 1994 con una hazaña mucho mejor planeada. Y si el Balloon Fest del 86 es recordado hasta el día de hoy, lo mejor que nos puede dejar son las lecciones que aprendimos de este, la más importante siendo la responsabilidad que conlleva la organización de un evento de esta magnitud, y el impacto que puede tener la incorrecta planeación incluso de tan solo un factor en la vida de toda una comunidad.